Muy buenos días, mis estimados estudiantes, quienes desde donde se encuentren confinados en estos momentos tan difíciles de pandemia, me permito darles la bienvenida a esta nueva clase, en donde vamos a estar abordando ciertos tópicos de la tanatología y de la algología, considerando un poco estos nuevos escenarios de pandemia y cuál debería de ser la labor del trabajo social a realizar precisamente en estos contextos. Considerando un poco esta premisa, pues recordarles como siempre, esta clase se va a estar llevando a cabo con la metodología del aula invertida. Vamos a estar recordándoles siempre también, que el foro de preguntas y respuestas lo vamos a canalizar por medio del WhatsApp que tenemos en la clase. Y esta sería, considerando un poco las fechas, esta sería la última clase antes de irnos de vacaciones. Antes de iniciar la clase, me gustaría dejar en claro que sí es bueno decirle a los estudiantes que después de todo este momento de estrés, de todo este momento de histeria, después de todo este momento de no salud mental por el que hemos estado atravesando al estar confinados en nuestros hogares ante el COVID-19, que el trabajo que van a hacer para esta clase, yo esperaría que me lo entregasen viernes o sábado de esta semana, considerando que no van a tener tareas. Durante vacaciones no van a tener tareas y sí creo muy prudente dejarlo establecido y grabado en el desarrollo de esto. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a darle continuidad al tema. El tema se denomina abordaje y duelo para las personas que sufren una pérdida en tiempos de coronavirus. Quiero compartirles que un grupo de psicólogos, de trabajadores sociales, un grupo de profesionistas en el campo de la salud, trabajaron un manual con una base de tanatología muy bueno, muy rico epistémicamente hablando, sobre cómo deben de vivirse estos tiempos. Y tuve la oportunidad de acceder a este material y sobre eso me animé a poder estructurar un poco la clase y me pareció una idea, en lo personal, me pareció una idea muy interesante porque me permite concatenar los hechos de la realidad social que debe de enfrentar el trabajador social en el siglo XXI y cómo debe de hacer las cosas frente a este tipo de escenarios, ¿no? Habiendo dicho esto, vamos a tratar de darle la estrategia pedagógica, pues ya lo hemos dicho, es la clase invertida. La agenda pedagógica es la exploración del conocimiento por parte del estudiante, la introducción metodológica a los contenidos. Vamos a estar trabajando ejecución y desarrollo del componente teórico por medio de la ponencia que haga y las actividades que vamos a complementar. Las preguntas y respuestas, ya lo hemos dicho al inicio del video, se van a contemplar en el espacio del foro de WhatsApp que se tiene para tal fin. Y el cierre de la clase tratando de hacer una retroalimentación en los aspectos más difíciles de comprender de dicho contenido. El objetivo de la clase va a ser tratar de desarrollar habilidades de intervención metodológica, que desde la tanatología y desde la algología el trabajador social pueda ayudar a las personas, a los usuarios, a sus usuarios, a que comprendan el derecho primario y fundamental de lo que implica el luto, sobre todo un luto en tiempos de pandemias, en donde a pesar, que lo vamos a ver más adelante, son muertes muy especiales y no por el hecho de la enfermedad, sino por todo el protocolo sanitario que implica el entierro o la santa sepultura de las personas que están muriendo por causa del coronavirus. Algo que muy pocas veces lo hemos visto en el mundo, al menos yo no lo había visto. Y pues es importante que el trabajador social empiece no solamente a dar un acompañamiento para las personas que han perdido a su ser querido, sino también a las personas que están viviendo la enfermedad, ¿no? Y que están conscientes que van a fallecer como consecuencia de esta. Esto nos va a permitir tratar de generar mecanismos de intervención, de abordaje y de seguimiento para poder lograr una vida plena, para que las personas se preparen a la muerte de su ser querido. Y como ya lo hemos dicho, a las personas a quienes sufren esta enfermedad, que vivan este dolor en el menor tiempo posible.
La introducción del tema me permite hacer de manera muy puntual una apreciación desde el enfoque docente, considerando que tuve a bien a conocer que en varios países del mundo ya las funerarias ya no están dando abasto para tanta cantidad de muertes. Curiosamente hay un principio demográfico de la teoría de Malthus que él decía que a más cantidad de población menos iban a ser los recursos naturales, pero que si se quería más recursos naturales tendría que ser menos la población. Lo hemos visto en los canales de Venecia, que ahora que el ser humano ha estado lejos del contacto con la naturaleza debido al confinamiento, ya la capa de ozono se está recuperando, los niveles de contaminación están reduciéndose, la calidad de los mantos acuíferos ha mejorado. Y es que esta situación excepcional nos ha tenido que sumergir, nos permite profundizar en cambiar nuevas formas de experimentar la vida. Esto nos ha derivado en consecuencias impensadas, pero que son muy relevantes, provocando cambios en todas las esferas de nuestra vida. Yo estaba haciendo un análisis con más de 10 días de confinamiento, en donde la salud mental es un factor muy importante. Ya la gente empieza a sentirse estresada, la gente en las convivencias familiares pelea por todo. Tenemos que empezar a ver, a valorar cuáles son estas formas en cómo nosotros cambiamos nuestras rutinas, nuestras costumbres, hasta lo que comemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos en tiempos de crisis con los demás. ¿Cuáles son estas estrategias de adaptación que estamos viviendo? Y es que en estos días hemos visto muchas personas enfermas, muchas personas fallecidas como causa del coronavirus. Y esto nos da una dimensión social de cómo debemos acompañar desde la concepción de la tanatología, tanto al doliente como al enfermo, ¿no? Y ahora hemos visto suspensión de velaciones, la suspensión de las ceremonias religiosas, algunos rituales familiares en particular, y esto es importante porque ha alterado el proceso normal del duelo, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer el trabajador social frente a esto? Porque más allá de que lleguen los días finales del confinamiento, de esta cuarentena sanitaria, como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19, es muy relevante argumentar que creo que este es el principio de muchas situaciones negativas que están por venirse, ¿no? Es decir, nuevas enfermedades, nuevos problemas sociales, y acá es muy, pero muy relevante el rol que puede desempeñar el trabajador social. Duelo en aislamiento. Personas que acaban de perder a un ser querido. Desde esta tesitura, el trabajador social tiene que tratar de ayudarle al usuario a entender que perder a alguien es una experiencia que debe de ser compartida, acompañada, sostenida por mimos, por cariño, por abrazo, por miradas compasivas, por palabras de fortaleza, un silencio respetuoso. Y esto nos vuelve solidarios con el sentimiento de dolor. El trabajador social debe de entender que como doliente es normal que necesites saber que el dolor tiene un impacto en los demás. Por lo general, las personas que han tenido recientemente una pérdida como consecuencia del coronavirus, están hoy más que nunca que están encerrados en casa valorando la presencia y la compañía de las personas que aprecian. Hay un caso que me llamó mucho la atención de un actor italiano que como consecuencia del coronavirus tiene que estar encerrado en su casa con su hermana fallece y está con el cadáver de su hermana reposando en cama por cerca de 3 días, porque era tanta la crisis en Italia que ni las mismas autoridades sanitarias tenían la capacidad de poder llegar a levantar el cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega el trabajador social? La importancia, y esto siempre lo voy a decir, un trabajador social con personalidad, ¿no? Con una salud mental ecuánime que sepa cómo abordar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las circunstancias de muerte necesitan de un tratamiento especial. En algún momento alguien me decía, solo el que ha vivido una pérdida importante en el seno de su familia puede entender y comprender
lo que es el luto, lo que conlleva el dolor de perder a alguien. Y ahí, y a continuación, algunas consideraciones que vamos a tratar de transmitir por medio de este material videográfico para abordar desde el trabajo social a las personas, a los usuarios que han perdido a un ser querido. Y es que probablemente, como lo reiteramos, esto tiene mucha validez pensando en tanta muerte del coronavirus. Es posible que muchos estén experimentando una gran variedad de emociones, tristeza, rabia, culpa, impotencia, incluso que sientas que esto no forma parte de tu ser normal. Y creas incluso que esto pueda ser un evento bizarro, una pesadilla, un mal sueño, en donde el resultado directo es la confusión y la incredulidad. Algunas personas refieren sentirse agotadas físicamente, psicológicamente, por esta situación especial que estamos viviendo y por todos los cuidados que debemos de tener, ¿no? Esto nos va a provocar en las personas frustración, enojo, culpa, emociones que probablemente están muy vinculadas a los sentimientos de pérdida, a los sentimientos de muerte. Cuando no puedes cuidar a la persona, cuando no puedes acompañarla, cuando no puedes despedirte de esta persona. Estuve viendo algunos videos en Europa que, siendo el caldo de cultivo preferido para la muerte de esta pandemia, personas arriba de los 60 años, sobre todo leí en un artículo, en un paper, personas de arriba de 60 años con condición de diabetes e hipertensión. Parece ser que su sistema inmunológico, y cuando no soy médico, parece ser que su sistema de defensas se debilita por estas enfermedades, el coronavirus termina de atacarlo y las termina por matar. Hemos visto personas que saben que se van a morir y se están despidiendo a través de tablets o a través de videollamadas por los teléfonos celulares con sus familiares, porque al estar en cuarentena no pueden permitir las autoridades hospitalarias el ingreso de estas personas. Entonces, uno empieza a valorar algunas interrogantes que pueden llegar a aparecer en la mente de los usuarios, incluso a ti, mi querido estudiante de trabajo social, que puedes estar siendo víctima de esta situación que estoy planteando, ¿no? Algunas interrogantes podrían ser: ¿por qué ha aparecido este virus? ¿Se pudo haber evitado con medidas más drásticas? ¿Cómo yo no me di cuenta antes de lo que pasaba? Y si le hubiéramos traído a casa, si hubiésemos traído a casa este virus, ¿qué hubiera pasado? Y si yo soy el culpable de que se haya enfermado y sufrió durante la cuarentena al no ver cómo murió. Algunos rituales de despedida han tenido que cambiar. Una cosa muy importante a destacar que el trabajador social debe de caracterizar, que probablemente el usuario no quiera compartir socialmente, ¿no? Incluso busque la soledad como una respuesta a esta confusión que está viviendo, a este dolor que genera el luto, el duelo, ¿no? Y lo quiera vivir de una manera más íntima. El acompañamiento del trabajador social es respetar de alguna manera o de alguna medida los modos y los espacios propios. El doliente tiene derecho de hacerlo. Si es necesario que el trabajador social pueda comentarle a las demás personas, en el caso de estar llevando un proceso de apoyo a un usuario que está viviendo luto, que tienen que entenderlo, que hay momentos en los que este tipo de situaciones excepcionales lo demandan. Por lo tanto, piensa que esto va a pasar. Si más adelante lo necesitas, puedes llevar a cabo una ceremonia personal, es decir, puedes, desde la religión que tú quieras, en este caso pongo la mía como ejemplo, la religión católica apostólica, decir, voy a ir a una misa y se la quiero dedicar a esta persona que he perdido. Un ritual personal podría ser, quiero ir a ver la película que a esta persona y a mí nos hubiese gustado ver juntos, ¿no? Compartir momentos especiales, recordar cosas positivas. Esto en momentos de cuarentena te puede ayudar a aplazar por un momento el dolor, el luto que esto genera, ¿no? Sería también, como parte de estos rituales de despedida, podrías elaborar una carta, un mensaje escrito, en donde puedas hacerle saber a los seres queridos una especie de homenaje a esta persona, ¿no?
y puedes plantear en tu mensaje cómo te hubiera gustado despedirte de él. Puedes grabar videos. Esto, si tú gustas, puedes compartirlo por redes sociales con aquellos amigos con quienes más era el núcleo de socialización, a través de un mensaje de WhatsApp, generando alguna especie de cadena con quienes compartían. Utiliza también, mi estimado trabajador social, busca recurrir a técnicas narrativas. Estas técnicas narrativas, como ya lo hemos dicho, pueden ser cartas con mensajes dirigidos a la persona que falleció, platicándole cómo te sientes con la pérdida de él, cuáles son los vacíos emocionales que han dejado, pero puedes también mostrar un agradecimiento por las cosas positivas que te dio. Algunos con habilidades más artísticas pueden escribir poemas, mensajes en donde te gustaría expresar alguna idea de cómo fuera la vida si en este momento él estuviera aquí, destacando recuerdos positivos, sentimientos de agradecimiento y pues si fuese necesario algún sentimiento de disculpa, si consideras que quedó algún vacío, algún pendiente por solventar. Esto lo puedes elaborar en el momento que tú quieras. Esto te va a permitir ir viviendo el día a día que el pesar de una pérdida te puede generar. Y sobre todo a las personas, a los dolientes, les ayuda a tomar conciencia de la realidad que implica la pérdida de un ser amado y de cómo afrontarlo durante los procesos de pandemia. Otras estrategias de intervención es en realizar dibujos. Puedes destinar un rincón del recuerdo. Acá en México se utiliza mucho para el Día de Muertos un altar. Podría ser un altar a concretar. Podrías construir una caja de recuerdos en donde tú puedas guardar los recuerdos de tu ser querido. Puedes decorarla a tu gusto. Puedes poner una fotografía, la que tú más quieras. Puedes poner alguna prenda de vestir de la persona difunta. Puedes poner algún juguete, algún artefacto favorito por esta persona. Puedes poner incluso en esta caja el perfume favorito de esta persona. Los seres humanos a veces se nos vienen imágenes mentales por el mismo olfato, ¿no? Puedes, yo he conocido de casos, conocí el caso de una persona que cuando falleció su mamá, ella, su manera de vivir el luto fue poniéndose ropa negra todo un mes. Por 30 días vivió un luto, fue una forma de expresarlo. Otros se pueden poner listones, puedes poner algún tipo de cartel que te recuerde a tu ser querido en la ventana, en el balcón, algo que simbolice esta evolución del luto. Puedes hacer, qué sé yo, una camisa, por ejemplo, con la fotografía de esta persona, con la fecha de su nacimiento. Son sugerencias que podrían en algún momento, por ridículas o risibles que pudiesen parecer, pero creo que solamente quien ama, quien quiere y quien extraña al ser querido podrá entender y comprender que son cosas pequeñas pero muy importantes. Algunos rituales de despedida, sobre todo cuando vives en el extranjero y por las causas del confinamiento de esta pandemia causada por el coronavirus, no puedes viajar hasta donde la persona falleció. Puedes hacer una videollamada, puedes hacer una ceremonia que simbolice un encuentro virtual, puedes utilizar tus redes para manifestarlo, para expresar dolor. He percatado que cuando muchas personas mueren suelen poner en sus Facebook el listón negro como símbolo de luto, una imagen, puedes hacer un homenaje, ¿no? En donde puedas expresar esos momentos maravillosos que has compartido con la persona fallecida. De esta manera, contactos o familiares van a poder expresarse, van a poder manifestarse sus condolencias, sus muestras de apoyo a través de palabras, a través de canciones, a través de imágenes, alguna forma que te permita borrar la distancia frente a las distancias generadas por las mismas fronteras. Algunas pautas de autocuidado para las personas que están en duelo. Esto es muy importante porque me ha tocado conocer algunas historias de vida en mi devenir profesional sobre cómo a alguien se le muere el esposo, se le muere la esposa y después de años y años
de haber compartido una vida, el que queda vivo empieza a deteriorarse. Entonces, el trabajador social tiene que ser muy cuidadoso cuando le toque intervenir frente a estos nuevos escenarios, porque, cuando digo que son nuevos escenarios, no me refiero a que la muerte sea un hecho nuevo en el tejido social, no. Cuando digo frente a estos nuevos escenarios en donde, por ejemplo, prohibirle al ser querido no asistir al funeral de su ser amado, pues ha de ser una situación muy compleja de entender, pero en muchas ocasiones o en muchas latitudes del mundo son parte de las normas sanitarias que están imponiendo los gobiernos para evitar el contagio. Entonces, acá el autocuidado de la persona en duelo es muy interesante. Acá se figura la imagen del equilibrista emocional. Y es que la vida nos obliga a caminar por un fino alambre que une dos momentos: el momento de la muerte y el momento de sobrellevar la muerte. Es decir, ¿cómo reacciona una esposa al llegar a casa después de asistir al entierro de su esposo? Estoy poniendo una metafórica ejemplificación, y ver el closet de su esposo con toda esa ropa, ¿no? Ver ese lado de la cama vacío, por ejemplo. O sea, ¿cómo reaccionar frente a estos acontecimientos? La gente entra en una grave depresión y ahí es donde nosotros tenemos que entender como trabajadores sociales que el camino del duelo no es fácil. Ojo, no es rápido, pero podemos trabajar un proceso de acompañamiento ayudándole a la persona con el luto, con el dolor, a llevar a cabo un equilibrio emocional, que trate de que su andamiaje emocional sea balanceado. Y es que la carga emocional es pesada. La gran mayoría de estas situaciones nos llevan a comprender que lejos de querer vivir, queremos morirnos, queremos retroceder, sentimos que esta carga no es fácil, nos empoderamos de una actitud derrotista: no puedo, yo no soy tan fuerte como lo eres tú, no aguanto esta carga. Y cuando ya hemos entendido esto, va a ser como muy importante que comprendamos que las reglas del cuidado emocional, del autocuidado que estamos hablando, empiecen a considerar la parte física somática. Probablemente en momentos de duelo estemos más propensos a enfermarnos con depresión, con dolor de cabeza, con ganas de estar llorando a cada momento. Lo emocional lo relacionamos con lo cognitivo mental, no tenemos capacidad, por ejemplo, para estudiar, para concentrarnos. En muchas ocasiones la parte espiritual es bien importante. He conocido de casos en donde personas pelean con Dios. Dicen, no, ya no quiero saber más de Dios, me quitó Dios, ¿por qué permitiste esto? Y ahí es importante preguntarnos, bueno, ¿de qué manera el abordaje teórico de lo que el profesor Herbert nos está compartiendo ayuda en nuestro devenir profesionista como trabajadores sociales, ¿no? Y es que si lo vemos desde la parte físico-somática, es importante que la persona pueda tener un cuidado no solo de sus emociones, sino que también de sus cuidados físicos. Y por eso es importante velar porque el doliente coma y se hidrate bien. Probablemente lo que menos pueda tener en este momento sea apetito, pero pues definitivamente si no comes entonces te mueres. Lo mismo pasa con la hidratación. Es importante también restaurar el equilibrio del cuerpo, sobre todo cuando se trata de dormir. Descansar es muy importante, tratar de mantener un horario, en la medida de lo posible, tratar de no soltar por mucho tiempo la rutina de nuestro trabajo y de nuestro estudio, porque aunque parezca absurdo, precisamente la normalidad de nuestra propia vida es parte importante de la terapia de recuperación. Es importante escuchar las señales que emite el cuerpo. Cuando el cuerpo pide descanso, uno dice, bueno, hay que darle descanso, sobre todo con el tema de la muerte y sobre todo lo que manifestaba de manera muy puntual, y es el hecho de que el coronavirus vino a poner en evidencia que el mundo no está preparado para enfrentar este tipo de pandemias, aun y cuando a lo largo y ancho de la historia del planeta Tierra ya se han vivido, ¿no? Es importante hacer ejercicio,
tratar de no fumar, tratar de no recurrir a la bebida alcohólica como un escape, y tratar siempre de buscar apoyo con los seres que más nos quieren, los que verdaderamente nos muestran un apoyo indispensable en estos momentos. Hay una parte de la emoción, de lo que se relaciona con la emoción, y es que todos los sentimientos que se producen debido a la pérdida de una persona, sobre todo con condiciones de aislamiento por el COVID, nos van a permitir que sea muy normal que los dolientes tengan sensaciones de soledad, de tristeza y de enojo. Es importante que en temas de pandemias podamos estar siempre mandando un mensajito al doliente, manifestándole nuestro interés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseándole siempre buenos momentos, procurando respetar ese sentimiento, tratando de buscar el momento idóneo para poder decirle el mensaje positivo que quieres transmitirle, generar también círculos de seguridad, y esto es tratar de establecer contacto con las personas con quienes te sientes más cómodo de emitirles tus sentimientos. Reconfórtate con ellas en esos momentos en los que creas que estás decaído, preocupado, que creas que tu salud mental se ha quebrantado, ¿no? Es probable que en estas circunstancias recibas llamadas de personas para transmitirte sus mensajes de condolencia, y también es probable que no quieras aceptar estas llamadas, por lo que tú puedes ayudarle al doliente a que seleccione el día que considere más oportuno o más eficaz para ella, el más idóneo. Hay una parte cognitiva mental, y acá cuando incluso, aun y cuando no hayas perdido a una persona, más allá de la tanatología y de la algología, quizás más pensando en un abordaje psicológico, hoy es momento de que no te exijas demasiado a nivel intelectual. Necesitas estar útilmente ocupado, pero también necesitas estar relajado. Creo que ese ha sido un problema en el que muchos docentes han recurrido, en el que frente a esta situación inundaron a estudiantes de tareas, no se dieron cuenta que el confinamiento en casa pues también necesita de descanso, ¿no? Y si bien es cierto, tampoco son vacaciones, y eso es importante dejarlo claro, creo que la salud mental es demasiado importante. Evita todo lo que contamine tu mente. Esto puede llevarte a que no quieras ver noticias, a que no quieras volver a ver una foto de esta persona, se puede dar el caso. Hay muchos elementos que podrían en tu contexto hacerte daño emocionalmente. Y esto podría derivarte en conductas violentas, en conductas negativas, enfados frecuentes. Y es por eso que después de vivir el luto, no sé, se me ocurre en el tema cronológico, creo que nunca se va a poder olvidar a la persona que pierdes, pero sí puedes proponerte objetivos a corto plazo para decir, bueno, después de estos días yo tengo que estar activo en mi trabajo, yo tengo que estar activo en mi estudio, tengo que seguir adelante. Y cuando hablábamos un poco, regresando a la parte del cuidado físico, no dejar el hábito de la higiene, de bañarse siempre, a pesar que estoy deprimido, buscar siempre bañarme, lavarme mis dientes, tomar los medicamentos que debo de tomar si es que recurro a ellos. Y regresando al tema de lo cognitivo mental, creo que en un momento de duelo, de luto, no es bueno tomar decisiones importantes. En este momento creo que todos necesitamos estar muy conscientes de lo grave que es esto, de lo que implica, por ejemplo, cerrar actividades comerciales para una persona que vive al día, o sea, que no tiene un ingreso fijo, que si no sale a trabajar no come. ¿Cómo le hace esta persona para mantener a su familia? Son decisiones muy difíciles de tomar. Por eso es que creo que el tema del coronavirus no solo deja un impacto para el sistema de salud del mundo, sino también para el sistema económico del mundo, en donde muchas personas están padeciendo porque no pueden salir a ganarse la vida honradamente, ¿no? Y empezamos a ver cómo algunas ciudades están ya viviendo el tema del ladronismo, de cómo personas sin escrúpulos en temas de esta cuarentena están saliendo a saquear tiendas, ¿no?
Una pregunta que siempre me he formulado es, ¿qué hacer con las pertenencias, con los objetos, con la ropa de las personas que fallecen? Yo creo que es importante tener claro qué me gustaría hacer. Yo, por ejemplo, digo, en el caso personal de mi padre, que Dios en gloria lo tenga, pues la donación de ropa a personas que sí lo necesitan podría ser una forma de abordar este tema, ¿no? Pero es una manera también de dejar alguna especie de recuerdo para nosotros, para tener siempre ese contacto físico, en donde nos sea más fácil canalizar las emociones que nos toca vivir, ¿no? Esta era su camisa favorita, esta era su prenda favorita, este era su juguete favorito. Esto nos permite conectar emociones y tratar de ir dándole un paso a paso a la recuperación. Conclusiones, bueno, es importante que tengamos claro que la expresión de pensamientos y emociones fortalece el tema de dolor ante la pérdida. Sentirnos cerca de la persona fallecida y de sus familiares, sobre todo en este confinamiento, lo podemos hacer a través de redes sociales, ya lo hemos platicado, compartir recuerdos, eso va a ser muy importante, y por sobre todas las cosas, intentar demostrar nuestro apoyo. Lo bueno de esta estrategia del video es que ustedes pueden repetir las veces que sean necesarias, y si creen que hay algún vacío teórico, pues tan fácil como regresar el video y poder verificar esas partes que ustedes consideren importantes, ¿no? Esto es parte de la bibliografía que forma el compendio bibliográfico. Y hoy sí vamos rápidamente a la asignación de la tarea. El abordaje de la tarea es darle pauta, darle respuesta, buscar darle respuesta a las preguntas que están viendo en pantalla. ¿Cuáles son las pautas para acompañar a menores y personas con discapacidad en tiempos de coronavirus? ¿Cómo las vamos a acompañar en el proceso de duelo, en el proceso de luto en estos momentos? ¿Cuáles también son las pautas para acompañar a adolescentes? Y determinar por qué son importantes. Esto es muy, muy valioso de destacar, porque necesito que me digan las pautas y me digan por qué son importantes, tanto en personas menores de edad como en personas con discapacidad y con personas adolescentes. La tercera pregunta dice cuáles son las pautas a seguir en pandemias de coronavirus a personas embarazadas que han perdido a un ser querido y por qué son importantes. Y por último, cuáles son las pautas para aliviar el estrés, el burnout, la fatiga por la compasión y el duelo en los profesionales, sobre todo cuando son profesionales que trabajan en el ramo de la salud, en cuerpos y fuerzas de seguridad, en servicios sociales. Eso es importante, el trabajador social, personal de funerarias que no pueden detenerse. ¿Cómo hacen estas personas para aliviar su estrés? Y aquí es importante algo, porque la gente solo dice, bueno, es que el médico tiene que trabajar. Sí, el médico tiene que trabajar y es importante la labor que hace el médico, estoy totalmente de acuerdo, pero también es importante la labor que hace el farmacéutico, que está luchando por generar o por producir medicamentos para las personas que están enfermas. También es importante la labor que hacen las enfermeras, también es importante la labor que hacen los trabajadores sociales, repito, los trabajadores sociales mexicanos que están en este momento al interior de los hospitales, lidiando con personas infectadas y que pueden también ser víctimas del virus, pero que son trabajadoras sociales que tienen que dejar a sus hijos en casa, a sus padres ancianos en casa, y que cuando llegan a casa están con la preocupación de que si ellos también portan el virus, pueden contagiar a su familia. Esto va a ser importante. Ahora bien, ¿cómo vamos a darle respuesta a estas preguntas? Yo voy a subir al WhatsApp un material de lectura con el cual ustedes van a apoyarse. Así es que primero subo el video y luego voy a compartirles el material para que ustedes trabajen con esta metodología, ¿no? Algunas indicaciones para el informe de la tarea. Recuerden, en este caso va a ser un informe en Word. Creo que ahí hay un error de digitación, porque dejé que era una presentación de PowerPoint. Repito, no es una presentación de PowerPoint, es un informe en Word de manera individual.
con los criterios de redacción de letra Times New Roman número 12, un interlineado de 1.5 y los márgenes de 3 centímetros por cada lado de la página. Este trabajo debe ser enviado al email que ustedes están viendo en pantalla. Y recuerden, la primera página del informe pues debe de ser la carátula, en donde va el logo de la universidad, el nombre de la universidad, el centro universitario al que pertenece, el departamento al que pertenece, el nombre de la asignatura, el profesor responsable, el estudiante y la fecha de entrega. La fecha de asignación pues es precisamente hoy, 30 de marzo, y el trabajo lo van a entregar viernes 3 de abril antes de las 8 de la noche. Incluso, aun y cuando la fecha dice 3 de abril, puedo darles el sábado para que ustedes lo puedan entregar si lo consideran a bien. Trabajos que lleguen domingo ya no los voy a recibir. Deben de considerar que dicha actividad responde a cubrir obviamente la clase de hoy, 30 de marzo, que debido al confinamiento, pues no vamos a llevar a cabo presencialmente. Mis estimados, recuerden, aunque parezca su profe disco rayado, pero sí creo que es importante cuando se trata de salvaguardar vidas, las recomendaciones para prevenir contagios del nuevo coronavirus. Por lo tanto, la Universidad de Guadalajara te invita a que te laves las manos con frecuencia, a que evites el contacto con personas enfermas. Por favor, quédate en casa, no son vacaciones. Limpia y desinfecta en los objetos y superficies que toques con frecuencia, cubre tu boca frente a la tos y a los estornudos para evitar el contagio a las personas con las que convives y pues lógicamente no te toques la nariz, los ojos y la boca sin tener tus manos limpias. La Universidad de Guadalajara tiene un apoyo psicológico para el cual puedes llamar al número que está apareciendo en pantalla. Ahí aparece la extensión, poder recibir apoyo psicológico de profesionales de nuestra amada Universidad de Guadalajara. Más allá de cualquier situación religiosa o creencia religiosa, estos momentos son de solidaridad, de apoyo, de cooperación, de fe y de esperanza. Por lo cual yo me despido diciéndoles que frente a cualquier situación problemática que nuestra vida pueda enfrentar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios me los bendiga en abundancia. Es un verdadero placer compartir con ustedes y nos despedimos y hasta la próxima, si Dios quiere.